Muy buenos días. Nuevamente, este día miércoles 8 de febrero de 2023, son las 10:25 de la mañana. Y estoy aquí para compartir una revelación que mi Señor me dio esta madrugada. Ponga cuidado, le voy a dar la revelación y luego le voy a leer todo. Conforme a la revelación, toda revelación tiene versículo bíblico. Le voy a dar la revelación, de ahí le voy a leer los versículos. Se me vaya a olvidar. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de este día la di. Este es trabajo extra. Esta revelación que el Señor me dio febrero 8, que es este día, 2023, que es este día, 2 de la madrugada. Me lo dio por sueños el Señor. Vamos a empezar. Le voy a hablar y después le voy a leer los versículos. Si usted ve que repito algo, es porque a medida yo me voy acordando, voy diciendo, a medida yo me voy acordando, voy diciendo. No es fácil. No es fácil. El Señor me reveló que yo iba a una ciudad. Ay, santo, poderoso, chica, mandarata y shaki, manera baiseba. Que yo iba a una ciudad. Yo llevaba una carga grande. Aquella carga grande que yo llevaba era de concreto. Era de concreto, yo no la podía. Yo la llevaba en la cabeza. Yo la iba cargando en la cabeza con un jaguar. Usted sabe qué es un jaguar. Este es un jaguar. Yo iba cargando aquella, era una como forma de caja. Una forma de caja, pero no caja redonda, era como forma de cubo, así, cuadrado. Lo llevaba en la cabeza, en aquella ciudad. Aquella ciudad había gente. Yo veía aquella gente. Aquella gente no, ni me escuchaba ni me veía. El Señor está hablando sobre su palabra, sobre lo que pasa aquí. Y en aquella ciudad yo había bajado mi carga, había puesto mi carga. Y luego la agarraba y me la volvía a poner en la cabeza. Y yo le decía a la gente, pesa, pesa, para ver si me ayudaba. Señor bendito, me da risa. ¿Por qué me da risa? Porque aquí se va revelando todo. Yo agarraba mi carga, ponía mi agualito y me lo quería volver a poner nuevamente. Y aquellas personas bien bravas, yo estaba en la calle con mi carga descansando. Y aquellas personas con una cara de bravas y yo les hablaba y les decía, pesa, pesa, para ver si me ayudaban a alzar, vea, mi carga. No. Tenían cuerpos que vivían, pero estaban muertos. Estaban muertos a la palabra. Estaban muertos a las palabras. No escuchaban, estaban muertos. Entonces yo agarraba mi carga y me la ponía y seguía caminando, ¿verdad? Seguí caminando dentro de la ciudad. Allá dentro de la ciudad vi una congregación. Bajé mi carga
Bajé mi carga en la entrada de la congregación. La congregación estaba vacía. Las puertas estaban abiertas. La congregación estaba vacía. Toda la gente estaban así como te arreglas los fines de semana, con tu Biblia y tu pañuelito porque vas a bailar. Así estaban toda aquella gente. Pero estaban afuera de la congregación. Desperdigadas estaban todas. En sus casas estaban todas desperdigadas. Entonces yo le decía a aquellas personas, todavía no empieza el culto, les decía yo. Mientras empieza el culto, permítame descansar aquí. Permítame descansar, les decía yo. ¿Va? No me hacían caso. Y veía yo que entraba aquella congregación y les recetaba. Les decía yo, bien dijo el Señor. Y les recetaba, pues no me acuerdo qué. En el momentito sí me acordé qué les decía, pero de ahí no me acordé. Bien, decía el Señor, les decía yo, y les recetaba la palabra del Señor. ¿Va? No me escuchaban. No me escuchaban. Esas personas, la congregación era una casa vacía. Esa casa vacía son las personas. Aquella casa estaba vacía, estaba limpia. Pon cuidado, porque al final te voy a leer los versículos. Aquella casa estaba limpia, no había nada. Aquella gente de afuera, nomás pasaba a usar los baños. Usaban los baños y se salían nuevamente para afuera, en aquella casa vacía. Las revelaciones traen su interpretación. Son las almas que andan afuera, perdidas. Eres tú que con una Biblia y con tu ropita de domingo te vas a congregar, pero Dios no está ahí. Tu casa está limpia y vacía, así como está la congregación, vacía, de Dios. Así estás tú, vacía de Dios. Son casas vacías de Dios. Son letrinas. Son letrinas. Son letrinas nada más. Son letrinas. ¿Qué representa la letrina dentro de la congregación? ¿Qué representa? El Señor es la tercera vez que me da revelaciones de la congregación vacía y solo hay letrinas. ¿Qué representa? Representa el pecado, representa la inmundicia, porque en una letrina está todo lo que nos sirve. Ahí va todo lo que nos sirve. Y las personas, cada una afuera, nada más preparada para congregarse supuestamente, pero no, eran casas vacías. Así es que tú te preparas para congregarte, pero eres casa vacía. Estás preparada con tu Biblia y con tu ropita para congregarte, pero no estás preparada para entrar al reino de los cielos. Entonces yo me había ido para mi casa, aquí donde estoy sentada. Así me mostró el Señor, aquí donde estoy sentada. El Señor me muestra a mí misma también. Y cuando el Señor me muestra a mí misma, con lo que me muestra, yo lo saco de mi vida. Aquello, yo lo saco. Me muestra a veces mi vida cotidiana. Y estaba yo aquí cuando él mismo, yo no sé cómo había sabido el pastor de aquella congregación que yo había estado ahí. Yo no sé cómo se había dado cuenta.
no sé, pero llegó. Y ese pastor no fue que llegó aquí a la casa, ese pastor fue que llegó aquí al canal. Y llegó, ¿verdad? Y, y le decía yo, pero ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo sabe usted que yo estoy aquí? Le decía yo, va. Y me dijo, ay, santo poderoso. Y me dijo, es que le vengo a hacer la invitación. Le vengo a hacer, le vengo a hacer la invitación, me dijo. Le dije yo, ¿invitación para qué? Yo no me congrego en esos lugares, le dije yo, va. Yo no me congrego en esos lugares. Había venido él y la esposa. Había venido él y la esposa. Le dije, yo no me congrego en esos lugares. Pon cuidado, pon cuidado. Porque está referente al diezmo. El Señor lo está revelando de otra manera ahora. Está referente al diezmo. El Señor lo está revelando de otra manera. Entonces, yo no me congrego, le digo, en esos lugares. Había llegado él con la esposa. La esposa cargaba una camisa blanca y un pantalón amarillo. Una camiseta, como forma de camiseta, las camisetas no son manga larga, ¿verdad? Aquella mujer, la camiseta era manga corta, pantalón amarillo, a la par del marido ella. Y el hombre, con un aretito menudito aquí, en la oreja. Entonces, y le dije yo, pero ¿ustedes quiénes son? Y me dijo, no, yo soy el pastor. Yo soy el pastor. ¿Usted es el pastor? Le dije, sí, tenemos una congregación, me dijo. Le digo, sí. Pero le digo yo, pero es que los siervos de Dios no usan aretes. Los siervos de Dios no usan aretes, le dije yo. Ni tampoco las mujeres se empantalonan, le dije, y le señala a la mujer. Cuando le enseñé a la mujer, vino el poder de Dios sobre mí y me levanté de donde yo estaba sentada, que es acá. Y me levanté de donde yo estaba sentada. Y el Dios lo señalaba. Y cuando la mujer vio, la mujer del que se decía pastor, cuando vio que vino el poder de Dios y me acerqué a hablarle con la autoridad de Dios a aquel hombre, la mujer se apartó, se quitó del lado de él y se fue a meter a un lugar. Allá se fue a meter la mujer. Entonces le dije yo, pero no era yo la que le decía, era Dios. Era Dios que lo señalaba, era Dios que le decía, tú no eres pastor, tú no eres pastor. Y te voy a decir por qué no eres pastor, le decía Dios. Te voy a decir por qué no eres pastor, le decía. Porque estás dando un sobre y recogiendo diezmo, le decía. Por eso no eres pastor, le decía. Porque bien sabes, le decía Dios. Bien sabes, le decía, que no tienes que recoger diezmo y no lo dejas de hacer, le decía Dios. Tú no eres pastor. Y cuando Dios empezó a señalar y a decirle esas cosas, aquel hombre se fue, aquel hombre con cara de pastor, se le fueron viendo sus demonios. Aquel hombre se fue transformando. Aquel hombre se fue transformando su demonio. Yo podía ver sus demonios. Aquel hombre se fue transformando en varios demonios. En varios demonios agarró una transformación. Agarró una transformación y en su transformación apareció con un sombrero negro en su transformación. Cuando Dios lo señalaba y lo señalaba y le señalaba y le decía que no era pastor porque recogía el diezmo. Y cada vez que Dios mencionaba el diezmo, aparecían aquellas personalidades de demonios en aquella persona que decía ser pastor. Y no es la primera vez que Dios me da estas revelaciones. De lo del diezmo del Nuevo Testamento.
siempre me muestra ese espíritu de demonio que hay en estas personas que están recogiendo el diezmo. Porque ese espíritu de demonio hay en ellos. Ese espíritu de demonio está en ellos. Y eso lo está llevando al infierno. Ellos, ese espíritu de demonio, vive en ellos. Cada vez que el Señor me pone a hablar del diezmo, me muestra un espíritu de demonio dentro de ellos. Dentro de ellos. Porque es dinero lo que están recogiendo. Y porque eso no lo respalda mi Señor Jesús. El Nuevo Testamento no lo revala. No lo avala, no lo avala. Porque no tiene nada que ver con los gentiles. No tiene nada que ver con los gentiles. Y le decía, tú eres gentil. Tú eres gentil. Tú eres gentil. Tú no eres judío. Tú no eres judío. Tú no eres judío. Eres gentil, le decía. No eres pastor, le decía. Y aquel demonio cuando le decía así, salía la personalidad, ¿verdad? Entonces, le dijo el Señor, yo no soy tu Dios. Yo no soy tu Dios, le dijo. Tu Dios es tu vientre, le dijo. Tu Dios es tu vientre, le decía Dios al pastor. Tu Dios es tu vientre, le decía, ¿va? Y luego 4 veces le decía, luego 4 veces más le dijo, yo no soy tu Dios. Yo no soy tu Dios, le dijo. Yo no soy tu Dios, le decía el Señor. Te voy a decir por qué, le decía. Ya te dije, le decía, ya te dije que no des sobres, le decía, del diezmo. Y lo sigues haciendo, le decía el Señor. Y lo sigues haciendo, le decía el Señor. Le decía, tu Dios es tu mismo vientre, le decía el Señor a aquel hombre, aquel demonio. Toda persona gentil está recogiendo diezmo. Es un demonio. Es un espíritu de demonio que hay en esa persona. Porque lo que no avala la Biblia es de Satanás. Cuando tú dices ser lo que no sos, eres de Satanás. Y estas personas no son reales. Porque no son israelí, no son de la tribu de Leví. Aparte, con la venida del Cordero amado, mi Señor Jesucristo, ni judíos, ni nadie más tiene que diezmar más. Porque el diezmo y la ofrenda fue mi Señor Jesús. Nadie más, dijo mi Señor, ni judíos ni griegos. No más. No más. Entonces aquella casa vacía. Entonces aquellas personas tenían cara. Las personas tenían caras que vivían, pero no vivían. Mira, tenían su cara de enojadas. Aquella ciudad tenía una cara de enojados. En las calles tenían su cara de enojados. No escuchaban ni veían. No escuchaban la palabra ni veían. No me veían a mí. No me veían a mí. No me veían a mí. No me veían la carga que yo llevaba. No me la veían. Y es la segunda vez. Muchas veces me ha revelado la congregación. Pero es la segunda vez que me revela el Señor. Yo tengo esa sensación que me ha revelado que yo entro ahí de la misma manera. Muchas veces me ha revelado el Señor de diferente manera, pero va a dar a lo mismo.
Y dijo el Señor, casas vacías, tienen cara que viven, pero están muertos. Que es el sueño, ¿verdad? Que me reveló el Señor. No miran, no oyen. Ahora te voy a leer. Te voy a leer los versículos, pero no he terminado. Dijo el Señor, la raíz de todos los males es el amor al dinero, dijo el Señor. Dijo el Señor, se volvieron como la perra al vómito, dice el Señor, por avaricia, dice el Señor. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice el Señor. Primera de Timoteo 6:10. Segunda de Pedro 2:21-22, donde dice, se volvieron como la perra al vómito y el puerco al lodo. Proverbios 6:11. Dijo el Señor, todos estos son ustedes, pastores, dice el Señor. Aquí y aquí. Hoy voy a leerles. Voy a leerles conforme se lo fui leyendo la revelación. Asimismo, les voy a ir leyendo. Vamos a pensar con Filipenses 3:19. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora me voy a ir a los demás versículos para me voy a ir a leerle a Jeremías 23:16. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquellos que están con las manos levantadas, diciéndote que todo eso es mentira. Aquellos que te están diciendo prosperidad, aquellos que te están diciendo que no hay infierno, aquellos que te están diciendo que así como andas y comiéndote lo del mundo, vas a entrar al cielo. Eso no es verdad. Entonces dice, tenían cara que vivían, vea, pero estaban muertos. Porque no me veían que yo llevaba la carga. No me veían. Más estaban así con su gran carota. Tenían ojos, pero ni veían ni escuchaban lo que yo les decía. No veían ni escuchaban lo que yo les decía. Significa que ustedes no miran ni escuchan porque no lo ponen por obra. Ni miran ni escuchan. Te voy a leer Salmo 15. Del 3 al 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obras de manos. Escucha bien. Obras de manos de hombres. Donde no está Dios, eso es. Donde Dios no dirige, eso es. Donde Dios no ha puesto, eso es.
Y estos son los que están llevando a ti. Estos son los que te están llevando a ti a la perdición. Y por eso tú te vas a quedar, como me mostró el Señor en el sueño, vestidita y con tu Biblia, pero al cielo no vas a entrar, te vas a quedar fuera. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan. Chica, mari, shekima, tienen pies, mas no andan, no hablan, con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen, cualquiera que confía en ellos. Igual a las imágenes eres tú, igualita a las imágenes. Porque el que no tiene a Dios está muerto. Porque el que no tiene a Dios por medio del Espíritu Santo no es de Dios. No es de Dios. Todas esas congregaciones son obras de mano. Es un humano, es un humano, es un humano, es un humano. Son obras de mano. Porque si fueran de Dios, no hicieran lo que Dios le está haciendo el llamado desde que empezó la obra, que dejen de recoger diezmo. Y no obedecen, ¿por qué? Porque no son de Dios. Y tú que te congregas ahí, ellos son tus ídolos, ellos son tu becerro. Y como estas estatuas son hechas a mano, y lo que es a mano está muerto. Lo que está hecho a mano no tiene vida, está muerto. La obra que es de mano es obra muerta, no tiene vida. Y si tú no tienes Espíritu Santo que te guíe, eres igual que una estatua. Estás muerta. Estás muerta. No escuchas lo del Espíritu, ni miras lo del Espíritu. No te puedes dar cuenta de lo que es del Espíritu, porque estás como una estatua, muerta, muerta, muerta. Vamos a leer los demás versículos para yo terminar. Aquel hombre, fíjate cómo Dios me revela. Aquel hombre, su mujer estaba con pantalones y con camisa manga corta. Era su ropa. Y ese hombre era el pastor. Y ya ves cómo andaba su mujer, andaba como cabra. Andaba lo contrario de lo que dice la Biblia. Andaba lo contrario de lo que Dios manda por medio de la palabra. Andaba lo contrario. Entonces, si ellos son los primeros que no viven a Dios, ellos son los primeros que no ponen en práctica lo que aquí dice, a ti te dejan que andes como tú quieras. Tú puedes llegar en calzoncillo, tú puedes llegar si quieres en ropa de baño, o si no desnudas, no te dicen nada. Porque así anda su mujer. Porque así anda su mujer, no te pueden llamar la atención. Porque así anda la mujer. Y Dios dice que los que estamos frente a su obra debemos de ser ejemplo. Debemos de ser ejemplo para llamar la atención. No podemos llamar la atención si nosotros no llevamos la vestimenta adecuada para llamar la atención. Entonces, por eso, todas aquellas hermanitas estaban sucias, con pantalones como quiera, se vestían como querían, con pantalones y camiseta también.
¿Ves? Con pantalones y camiseta también. Porque yo he escuchado, antes de que el Señor me pusiera aquí frente a su obra, yo escuchaba a muchos pastores diciendo que ellos les decían que ellos mismos les compraban los pantalones a sus mujeres y que ellos mismos les decían que se pusieran pantalones. Ponte a pensar que solo el diablo va contrastando todo lo que es de Dios. El diablo es el diablo es que se va revelando. El diablo es que se va revelando. El diablo es que se va revelando. El diablo es que se reveló desde el principio con la vestimenta y con todo. Así que tú puedes ver cómo son tus frutos y cómo es tu vestimenta. Y así dice de quién eres hija y de quién eres hijo. Voy a leer los demás versículos. Le voy a leer todos los versículos conforme todo lo que le he leído de la revelación. Porque toda 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo 12, 43 al 44 al 45 dice, te voy a hablar de la casa vacía. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. En cuanto llega, la halla desocupada, barrida, ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Yo veía aquella casa barrida, desocupada, no tenía nada. Y no es la primera vez que el Señor me muestra esas casas vacías, barridas, limpias de adentro, pero no hay nada, no hay nada. No hay sillas, no hay sillas, no hay púlpito, no hay nada. No hay señas que se congregan ahí. No hay nada. Nomás hay baños. Nomás hay baños dentro de aquel lugar. ¿Ves? ¿Ves lo que es? Eso es la congregación y eso eres tú. Tenían cara que vivían, vea, pero estaban muertos. Estaban muertos. Yo les hablaba y no oían porque estaban muertos. Estaban muertos al espíritu y vivos a la carne. Por eso yo les hablaba, yo los veía y les hablaba, pero ellos no me contestaban, estaban bravos, porque estaban tan muertos en el pecado, tan muertos a Dios, tan muertos al espíritu y vivos al pecado. Por eso yo los veía así, parados, pero parecían estatuas, ni escuchaban ni veían. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si el que es espíritu de Dios mora en vosotros, así que alguno no tiene espíritu de Cristo, no es de él. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Dice que nosotros no vivimos según la carne, sino que según el espíritu.
Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ves? No es de él. Vamos a Mateo 7:15. Todo tiene que ver con la misma revelación de todo lo que le he leído aquí. A Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que viven. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ay, que mane mai se kiti que mai salla y kimadi kreta y se que mareto se que tarika mai se kirama kimase kirama kushime samari como se mariguase. Yo veía que aquel hombre, el pastor, yo veía que aquel hombre, cuando Dios le decía esas cosas, se burlaba, se reía, se reía, se reía, se burlaba. Y el Señor lo seguía señalando, lo seguía señalando, lo seguía señalando. Y aquel demonio se reía y se iba transformando en otros demonios, y se reía, y se burlaba. Pero el hombre seguía haciendo lo mismo, porque luego lo vi sentado, firmando los sobres de los diezmos. Lo siguió haciendo, lo siguió haciendo. Aquel hombre estaba sentado con el poco, con el poco de sobres, poniéndole nombres a los sobres con diezmo. Estaba sentado aquel hombre con todos los sobres de los diezmos. Lo siguió haciendo, lo siguió haciendo. Dios me mostraba cómo aquel hombre lo seguía haciendo, que aquel hombre no dejaba de hacerlo. Seguimos, no he terminado de leer. Me quedé en Mateo 7:15. Vamos a Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Cristo le ama, Dios le bendiga.